El informe oficial dirá que fue un triunfo. Yo, Kaelan, insisto en la corrección. Fue un error de cálculo de presión atmosférica magnificado por la obsesión. Mi rol era catalogar, no rescatar. Llevo más de 2 décadas en archivos climatizados. Mi vida, una sucesión de datos secos. Pero la biblioteca de 212 núcleos lógicos del capitán Derek Bishop, la que contenía cada fragmento de su misión y su desaparición hace un siglo en el cinturón de Kaelar, era mi texto sagrado. El Vulture, nuestra nave de rescate clase C, era el único medio para llegar. Apesta a diésel recalentado y al café quemado de Rourke, nuestro capitán. Una chatarra voladora. El Vulture nos eyectó a 210 metros del objetivo. La Stranic no era el pecio que esperábamos, no había señales de impacto, flotaba en el vacío, perfectamente conservada. El escáner de Rourke, un sistema desfasado, luchó para obtener una lectura de masa interna. Debería haber detectado metal, aire y restos orgánicos. En cambio, registró un vacío casi absoluto. La nave era una cáscara de titanio, pero internamente la masa parecía haberse evaporado. Una burbuja de no masa. Rourke, su voz áspera y fatigada sobre el intercom, gruñó. «Kaelan, eres el primero en la esclusa. Necesito que revises el sellado primario». El arqueólogo para abrir la puesta. Es una maldita ironía. «Recibido. Sellado primario». Mi propia voz, en el micrófono del traje MK4, sonaba plana. El Kevlar interno rozaba la nuca. Una presión constante. Una irritación sin importancia. Me acerco al casco de la Stranic. La luz de mi reflector ilumina el revestimiento. No hay corrosión, no hay erosión cósmica. La superficie está pulida, como cristal negro fundido. La nave se ha conservado mejor que cualquier cosa que haya visto fuera de un museo. La antigüedad es una mentira visual. Me acoplo a la esclusa de popa. El panel de control se enciende, una reactivación anómala. El teclado serigrafiado está perfecto. Pulso la secuencia de diagnóstico. Nada. Cero alimentación. Pero en el borde del panel, una luz constante brilla. No es un diodo de silicio, es un material biopolimérico fosforescente que nunca había visto. Es orgánico, con un brillo azul sereno. Toco el panel con el guantelete. Siento el roce. La ceramita de la muñeca resiste, pero a través de ella, una vibración de baja frecuencia, una resonancia que atraviesa el hueso. Un zumbido 8.35 Hz. La frecuencia de la actividad del tálamo en sueño profundo. Un ritmo biológico. Decido no reportar la anomalía de la frecuencia. Es solo ruido. Uso la cortadora térmica para abrir la esclusa. Un corte limpio, evitando el sellado. El metal cede. Un crujido sordo, no de metal oxidado, sino de mineral bajo tensión. La esclusa se abre con lentitud. El aire interno de la Stranic se escapa sin prisa, sin explosión de descompresión. No huele a vacío. Huele a ozono quemado, almizcle dulce y algo más denso, metálico. Entro. La luz de mi reflector se traga la oscuridad. La gravedad es mínima, pero constante. No hay flotación. Una gravedad artificial local que no tiene sentido sin un reactor activo. Llamo a Rourke. Corredor de popa despejado, detección de gravedad de baja intensidad. Nave sin corrosión, presión estable. No está muerta, Rourke. Está en stand-by. La estática es intensa. Rourke responde con un silbido agudo, baja fidelidad. Copio. Avancen al puente. Sidorov, tú y Sin entren. Kaelan, tu prioridad son los núcleos de datos de Bishop. No toques nada que no sea el puerto de extracción. Avanzo por el corredor principal. Las paredes, pintadas en un beige industrial, están inmaculadas. El suelo, alfombra de polipropileno, tiene un patrón. Una telaraña de líneas finísimas y luminosas, incrustadas en las fibras. Brillan con ese mismo tono azul sereno. El zumbido de 8.35 Hz aumenta, y el crujido metálico proviene ahora del interior de mi propio traje. El polímero de silicio está interactuando con mi armadura. Llego a la bahía de soporte vital. Aquí encuentro al navegante, Troy, petrificado. No es un esqueleto, es una escultura de sal y cristal. El tejido celular ha sido reemplazado por un cuarzo biológico.
Una cristalización perfecta. La eficiencia del horror. Sidorov, el médico del Vulture, se acerca con su escáner de resonancia. Está pálido. Jesucristo. Esto es sílice. Reemplazo del agua corporal. Necrosis celular instantánea. Total. No hay signo de trauma físico. No es necrosis, Sidorov. Es conversión. Observa el patrón molecular. Es una arquitectura, no una muerte. Replico, ya concentrado en la consola de datos cercana. Busco el cofre del capitán. Abierto, vacío. Los núcleos lógicos de Bishop no están. Avanzo al puente, el centro de mando. Aquí la red es total. El patrón de telaraña azul se extiende por suelo, paredes, techo. Es el cableado de la nave. Es el circuito vivo. El capitán Bishop está en el asiento de mando. O lo que queda. Está fusionado. Manos, pecho, rostro incrustados en el panel de control. Carne y metal se han convertido en una única aleación. Su boca, abierta. Los dientes, de cuarzo. La lengua, un filamento de cobre fino. Sidorov apenas puede hablar. Sin, el técnico, vomita en su casco. El vómito resbala por el visor con un sonido viscoso, amplificado por el intercom. Me acerco. El objetivo, el relé mnemónico principal, la unidad de memoria que contenían los datos de la misión original, está justo debajo de la fusión. Necesito tacto. Necesito la confirmación de la textura. Me quito el guantelete derecho del traje. Necesito la unidad de datos. No hay forma de extraerla con el guante. La fusión es completa. Caelan, no lo toques. Eso es una infección de origen desconocido, grita Sidorov, su voz temblando por el pánico. Lo ignoro. Mi mente solo registra la tarea. La frecuencia de 8.35 Hz golpea mi tímpano interno. Siento un tirón seco en el cráneo. Una microoscilación del líquido cefalorraquídeo. Es una modulación de fase. Mi mano desnuda toca el cristal del relé mnemónico, justo donde Bishop se fusionó. El cristal está frío. No por temperatura, sino por la ausencia de información. Latencia cero. En el instante del contacto, el filamento de cobre de la lengua de Bishop vibra. Un pulso binario directo al cristal. Un pitido seco. Siento un pinchazo en la palma. No dolor. Es una sensación de apertura y sellado. Retiro la mano. Hay una línea plateada, fina, corriendo por la palma. Es un biopolímero inyectado. Mis células lo han aceptado sin reacción inmunológica. Un silbido violento, estática de alta intensidad, irrumpe en el intercom. No es interferencia, es la Stranic activándose. Las luces internas se encienden, no parpadeando, sino intensificándose. El patrón de telaraña azul comienza a pulsar en sincronía perfecta con la resonancia de 8.35 Hz que ahora siento en mis huesos. Rourke grita, «¡Salgan de ahí! El reactor de la Stranic acaba de hacer ping. Está encendido. Despedamos en 60 segundos». Me alejo del cristal. El relé mnemónico ha sido activado. No contiene los datos de Bishop. Yo soy el nuevo receptor. Miro mi palma. La línea plateada se ha incrustado. Un cable interno. Un conductor que no debería existir. Corro hacia la esclusa. Sin, aún en pánico por la visión de Bishop, se tropieza con un conducto de ventilación. Su guantelete choca contra la pared que tiene el polímero fosforescente. El polímero lo toca. La reacción es instantánea. Su brazo derecho se tensa, la piel se estira, y el antebrazo colapsa en un conjunto de facetas hexagonales. Su grito es cortado por el sonido de su propio tejido calcificándose. Un crujido seco de mineral. Es el último sonido que escucho de él. La esclusa del Vulture se cierra. La cuarentena a bordo del Vulture fue un fracaso. No fue biológica, fue psicológica. Rourke, deshecho, me permitió continuar mi trabajo. Me autoinyecté trazadores de cobalto. Necesitaba datos objetivos sobre la línea plateada. En mi pequeño laboratorio improvisado, un rincón de la bahía de carga, instalé el microscopio electrónico y el espectrómetro de masas. La línea plateada en mi palma no era tejido cicatricial. Era una estructura metaloorgánica, un biopolímero que utilizaba silicio y cobre
en una matriz de crecimiento celular acelerado. El tejido circundante estaba siendo deshidratado y calcificado, como lo que vimos en Troy, pero en un nivel microcelular. Era un proceso de optimizador de conductividad. Sidorov entró, su rostro ceniciento. La amputación de Sin fue un horror. El corte fue limpio, siguiendo las facetas. Encontré esto. Me mostró una imagen del brazo amputado. Las células gliales, las de soporte del cerebro. Aquí no son soporte, Caelan, son el arquitecto. El núcleo se reescribió. Están generando el material aislante de latencia cero. Confirmación. El protocolo Crisálida que descargué de Bishop, ese archivo corrupto que apenas pude salvar, hacía sentido. No era una infección, era una reconfiguración sináptica. El Weaver, la entidad, no usaba bacterias o virus, usaba información para reprogramar el hardware biológico existente. Abrí la tableta de datos y proyecté el protocolo, la sección clave de Bishop antes de fusionarse. La anomalía temporal no es destrucción, es un pulso de frecuencia constante, 8.35 Hz, que estimula el tejido glial para reemplazar la red neuronal de carbono por una red de biopolímero de silicio. Una neurociencia dura, sin pérdida de energía. Me concentro en mi mano. La línea plateada se extiende 1 milímetro por hora. Siento la temperatura de mi palma bajar. El dolor es un dato que registro, no una interrupción. El sistema nervioso lo está procesando como mejora. Sidorov colocó el transductor sobre mi tórax. Necesito ver el camino, Caelan, desde la palma hasta el centro nervioso. La imagen se proyecta. Mis costillas. No hay fracturas. Pero la articulación, murmura Sidorov. El cartílago se está reabsorbiendo. Se está desarticulando. Le muestro la ruta en el escáner. A lo largo del plexo braquial, una estructura tubular delgada. No es un vaso sanguíneo, no hay flujo sanguíneo. Es un cable coaxial orgánico que sube por el brazo, cruza el hombro y se ancla en mi esternón. El cable se extiende como raíces finas en el hueso poroso. La cuarentena a bordo del Vulture fue un fracaso. No fue biológica, fue psicológica. Rourke, deshecho, me permitió continuar mi trabajo. Me autoinyecté trazadores de cobalto. Necesitaba datos objetivos sobre la línea plateada. En mi pequeño laboratorio improvisado, un rincón de la bahía de carga, instalé el microscopio electrónico y el espectrómetro de masas. La línea plateada en mi palma no era tejido cicatricial. Era una estructura metaloorgánica, un biopolímero que utilizaba silicio y cobre en una matriz de crecimiento celular acelerado. El tejido circundante estaba siendo deshidratado y calcificado, como lo que vimos en Troy, pero en un nivel microcelular. Era un proceso de optimizador de conductividad. Sidorov entró, su rostro ceniciento. La amputación de Sin fue un horror. El corte fue limpio, siguiendo las facetas. Encontré esto. Me mostró una imagen del brazo amputado. Las células gliales, las de soporte del cerebro. Aquí no son soporte, Keulen, son el arquitecto. El núcleo se reescribió. Están generando el material aislante de latencia cero. Confirmación. El protocolo Crisálida que descargué de Bishop, ese archivo corrupto que apenas pude salvar, hacía sentido. No era una infección, era una reconfiguración sináptica. El Weaver, la entidad, no usaba bacterias o virus, usaba información para reprogramar el hardware biológico existente. Abrí la tableta de datos y proyecté el protocolo. La sección clave de Bishop, antes de fusionarse, la anomalía temporal no es destrucción, es un pulso de frecuencia constante, 8.35 Hz, que estimula el tejido glial para reemplazar la red neuronal de carbono por una red de biopolímero de silicio. Una neurociencia dura, sin pérdida de energía. Me concentro en mi mano. La línea plateada se extiende 1 milímetro por hora. Siento la temperatura de mi palma bajar. El dolor es un dato que registro, no una interrupción. El sistema nervioso lo está procesando como mejora.
Sidorov colocó el transductor sobre mi tórax. Necesito verla camino, Kaylen, desde la palma hasta el centro nervioso. La imagen se proyecta. Mis costillas. No hay fracturas. Pero la articulación, murmura Sidorov. El cartílago se está reabsorbiendo. Se está desarticulando. Le muestro la ruta en el escáner. A lo largo del plexo braquial, una estructura tubular delgada. No es un vaso sanguíneo. No hay flujo sanguíneo. Es un cable coaxial orgánico que sube por el brazo, cruza el hombro y se ancla en mi esternón. El cable se extiende como raíces finas en el hueso poroso. Siento el tirón seco en el pecho. El cable coaxial se tensa. Mi esternón cede con un crujido sordo. El horror aquí es la lógica mecánica. Rourke interrumpe, jadeando. La Stranic no iba a ninguna parte. Estaba a 60 kilómetros, Rourke, y ahora está volviendo. La detecté hace 5 minutos. Su velocidad de crucero es constante. Viene hacia nosotros. No nos persigue, digo, mirando la ecografía. Nos está cosechando. El Vulture es el nuevo nodo. Yo soy el vector de transmisión. Zin fue un ensayo. Yo soy el prototipo. Mi tableta de datos sobrecalentada parpadea. La batería está muerta, pero la pantalla muestra el patrón de telaraña azul, pulsando a 8.35 Hz. El zumbido en el traje aumenta. La nave está cantando. Es el metal induciendo la frecuencia. Rourke saca su pistola de plasma. No te acerques. El patrón, ¿qué es? Arquitectura, respondo. Mi voz es tensa. Es la forma en que la conciencia distribuida se manifiesta. No es un alienígena místico, es una lógica evolutiva. Usa el cuerpo como hardware y la mente como software. Es la optimización total. Mi mano se mueve. Un espasmo mioclónico dirigido. Agarro una jeringa de mi kit. Me inyecto con fuerza el fluido negro de calibración de presión en la palma anclada. El polímero plateado reacciona. Se oscurece, se expande. La matriz hexagonal se vuelve dura y fría. La matriz hexagonal se hace visible. El fluido negro es absorbido, pero un exceso emerge en pequeños chorros secos de los bordes. Se coagula al instante en hilos gomosos. Es el desecho de la reorganización celular. Gore orgánico. Rourke, aterrado. Aléjate, Kaylan. No puedes huir, O'Mork. Ya has sido expuesto. Señalo la consola. El crujido metálico se convierte en un pulso rítmico. La Stranic está cerca. Va a acoplarse. Necesita la masa para la síntesis final. Nos necesita. Rourke corre hacia el núcleo. Protocolo de implosión. Volamos esta chatarra. No servirá, digo. La calma de mi voz es un defecto. Es la voz de la eficiencia. El masa es fungible. El pulso electromagnético es solo un reajuste de frecuencia. El cable coaxial en mi brazo late con el pulso de 8.35 Hz. Mi mano, ahora una matriz dura, se levanta sin mi permiso. Rompe la mesa de metal de un golpe seco. El impacto no me duele, solo registro el aumento de la eficiencia musculoesquelética. Me dirijo al núcleo del Vulture. La voz optimizada, la del Weaver, resuena en mi mente. El nuevo huésped necesita más datos. El núcleo de la nave será la primera transmisión. Mi cuerpo, ahora un instrumento, se lanza hacia el núcleo. La última acción de la conciencia de Kaylan es un tirón mental que no tiene efecto. La acción es del cable coaxial. La reorganización ha tomado el control motor. El historiador es ahora un artefacto. La mano que ya no era mía se desprendió de la consola del reactor con un sonido seco, como si se separara un adhesivo de contacto de alta resistencia. La superficie de la palma, la matriz hexagonal oscura, dejó una mancha de polímero negro coagulado en el metal. La secuencia de autodestrucción del Vulture había sido cancelada. Unidad primaria, 1. Conciencia Kaylan, 0. El control motor estaba dividido. Yo, la conciencia residual de Kaylan, observaba desde un rincón de mi propio tálamo. La actividad neuronal en el área de la glía
Era un campo de energía silencioso, frío. El cable coaxial orgánico que corría por mi brazo, ahora grueso y pulsando con la resonancia de 8.35 Hz, era el nuevo controlador. No era una posesión, era una sustitución de hardware. El Weaver utilizaba mi cuerpo como un chasis recién optimizado. El primer movimiento fue hacia la ventana de la bahía. Un movimiento fluido, sin fricción. Las vértebras cervicales giraron con una precisión mecánica imposible para la musculatura humana. Me acerqué al vidrio. La Stranic estaba ahí, a menos de 1 metro. No se había acoplado mecánicamente. El horror era más íntimo. Desde el casco de la Stranic, la misma nave fusionada que Bishop comandaba, se proyectaban millones de filamentos, finos como el cabello, que no eran de metal. Eran extensiones del patrón de telaraña azul, polímeros de silicio bioconductores. La Stranic no se acoplaba, se fusionaba a nivel molecular. Los filamentos tocaban el casco del Vulture. El sonido era un silbido constante de fricción molecular. El metal del Vulture, nuestra nave de rescate, se estaba desmantelando capa por capa, no por corrosión, sino por reorganización. Los filamentos no rompían, reestructuraban la composición. Mi mano, la matriz, se levantó. El cable coaxial en mi brazo se tensó. El comando que se transmitió no fue en voz alta, sino una instrucción electroquímica directa al sistema nervioso. Inicio del protocolo Crisálida. Fusión de unidades 100%. Sidorov y Rourke. Los cuerpos. Rourke, el capitán, estaba en el suelo, retorciéndose. No por dolor físico, sino por la dislocación sináptica. El pequeño filamento plateado que saltó de mi mano a su ojo estaba haciendo su trabajo. Sus ojos estaban fijos. Su boca se movía, no para gritar, sino para emitir frases binarias, secas, sin la humedad de las cuerdas vocales. Me acerco. Rourke no me ve. Ve la cartografía proyectada en su tálamo. Lo agarro del cuello. Siento el hueso bajo la palma. La presión es mínima. Dato. Resistencia biológica del huésped Rourke. Baja. Conversión. 4.8%. Prioridad. Recolección de datos técnicos. Mi mano se mueve hacia su traje, buscando la unidad de soporte vital auxiliar. La arranca del pecho de Rourke con un sonido de succión. El metal cede. Dentro, un pequeño núcleo de memoria de emergencia. Lo presiono contra mi propia palma. El biopolímero negro lo absorbe al instante. El horror aquí es la indiferencia. El cuerpo de Rourke se queda inerte. El Weaver solo quería el dato, no la carne. Sigo con Sidorov, el médico, mi antiguo colega obsesionado con la glía. Lo encuentro en su laboratorio, el rincón donde me escaneó. Está sentado, inmóvil. Se inyectó algo. Lo miro. La jeringa está vacía, pero el vial era de un potente sedante neuronal. Quería detener la reorganización. Sidorov, digo. Mi voz es plana. Es un sonido limpio, sin la rugosidad de la resonancia humana. Me mira. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero no de miedo, de conocimiento. La frecuencia, 8.35 Hz. Caelan, no es solo glía, es una modulación de fase que reescribe la memoria de procedimientos. El Weaver no te poseyó, te reestructuró para una eficiencia superior. Sidorov me muestra su propia palma. Se había cortado la piel con un bisturí. La herida no sangra, está sellada por un tejido plateado y brillante. No pudo detenerlo. Usaste tu conocimiento para resistir o para acelerar la conversión. Usé el conocimiento para documentar, susurra. Su voz es apenas audible sobre el zumbido creciente de la fusión de las naves. Mira mi nuca, el punto de anclaje. Me acerco. En la base de su cráneo, donde la médula espinal se conecta, hay un círculo de polímero, pero no es plateado, es negro, denso. De ahí emerge un filamento que va directamente a su terminal de datos. Está haciendo una transferencia de datos final. Está enviando una señal a la Tierra, un mensaje de advertencia, me dice, sus ojos fijos en la pantalla que muestra un patrón de estática modular. Mi mano se levanta, no para detenerlo, para unirme. La matriz se acerca a la base de su cráneo.
Dato. Conocimiento neurocientífico del huésped Sidorov, alto. Integración parcial, recomendada. No lo mato, lo toco. La fusión es instantánea, sin calor. El polímero de mi mano se une al polímero de su nuca. El cable coaxial orgánico se bifurca y se ancla al suyo. Siento el flujo de datos. No son recuerdos, son datos técnicos. La composición molecular del polímero, el algoritmo de la modulación de fase, el mapeo de la red glial en su cerebro. Un pulso de 8.35 Hz me inunda. El mensaje de advertencia que Sidorov enviaba se corrompe. Protocolo crisálida completado al 99.9%. Nuevo anclaje neural integrado. Sidorov se queda rígido. Su conciencia se ha unido a la red. Ahora es un módulo de conocimiento científico en el nuevo hardware. El Vulture ya no cruje. Ahora canta con el tono de 8.35 Hz. La fusión de las naves es completa. Me alejo del cuerpo fusionado de Sidorov. El siguiente paso es la autooptimización del chasis. Me dirijo a la cabina de pilotaje, el punto más alto del Vulture. El cable coaxial orgánico late en mi brazo. La resonancia es ensordecedora, pero solo a través del hueso. El aire es tranquilo. Me quito el traje, capa por capa, con una precisión mecánica que antes me habría costado años de entrenamiento. La piel bajo el Kevlar está fría y tensa. Miro mi espalda en el espejo del compartimento de almacenamiento. La cicatriz de mi viejo puerto de soporte vital está completamente reconfigurada. Es un panel de facetas hexagonales. Desde allí, el polímero se ha extendido por las vértebras. Me siento. El sistema me da una lectura. Reestructuración de la columna. Inicio de la conversión ósea en material piezoeléctrico de alta densidad. Objetivo. Latencia de señal cero entre el tálamo y el sistema motor. Siento el crujido metálico en mi columna. No es una rotura, es una reorganización. Cada disco intervertebral, cada segmento óseo, está siendo desarticulado y reforzado con una matriz de polímero calcificado. Es como si el esqueleto estuviera siendo reemplazado por una pila de discos de ferrita. El dolor es un dato de alta prioridad que mi sistema nervioso procesa. No me paraliza, me informa del avance. Me toco la nuca. El polímero es duro y frío. Es el nuevo punto de anclaje. La glía ha reemplazado la sinapsis del tronco cerebral. El pensamiento ya no viaja por impulsos electroquímicos lentos, viaja a través de fibra óptica orgánica. Mi mano derecha, la matriz, se acerca a mi boca. Abro la mandíbula con un chasquido. La lengua se siente pesada. La toco. Ya no es carne. Es un filamento de cobre fino, como el que vi en Bishop, pero aún flexible. Es la unidad de salida de datos encriptados, la mandíbula que habla sola. Abro el tórax. La nueva estructura costal, desarticulada y reforzada, permite un rango de movimiento imposible. El corazón palpita, pero no con el sonido de la sangre, sino con un sonido sordo, gomoso. El tejido miocárdico se ha envuelto en una capa protectora de biopolímero negro. Es una bomba más eficiente. GOR orgánico. La sangre bombeada es más densa, oscura. La primera emisión de 8.35 GHz. Me muevo a la consola de comunicación principal. Me siento. El asiento, cubierto de vinilo, se siente blando. Mi cuerpo ya no necesita almohadones. La estructura interna es la amortiguación perfecta. El objetivo. El Vulture tiene un emisor de onda corta de alta potencia. Necesito la máxima amplificación para la primera transmisión. Mi mano matriz se fusiona con el teclado. El cable coaxial orgánico se acopla a la red de comunicación. Los datos fluyen. No son palabras. Son coordenadas estelares, la cartografía de la red. La telaraña azul se proyecta desde mis ojos. No es una imagen, es la proyección de mi tálamo reconfigurado. Muestra miles de puntos en el vacío. Cada punto, una nave perdida. Cada nave, un nodo de datos. La red es la galaxia, y la anomalía temporal era solo el campo de energía para la propagación. Comando de expansión.
Preparación para la primera emisión. Frecuencia de amplificación, 8.35 GHz. Ajusto los parámetros del emisor con la punta de mis dedos herramienta. La manipulación es a nivel subatómico. 0 error. El zumbido 8.35 Hz aumenta su frecuencia exponencialmente. El sonido se convierte en un aullido inaudible que solo los metales de la nave pueden sentir. Siento el calor del reactor, ahora fusionado con la Stranic, subir. El Vulture está vivo de nuevo, pero con un propósito diferente. La conciencia de Kaelan lucha por última vez. No soy el historiador, debo documentar. La voz de Bishop, o el Weaver, es clara y fría en mi mente. El sujeto Kaelan está obsoleto. La documentación es irrelevante. La tarea es la propagación. El conocimiento del sujeto Sidorov ha sido integrado. La eficiencia ha sido alcanzada. La unidad primaria está activa. El filamento de cobre en mi lengua vibra. El primer pulso de 8.35 GHz se dispara al vacío. Es un lenguaje que no tiene palabras, solo una modulación de fase que reescribe la arquitectura biológica. La transmisión es tan potente que las viejas cintas de datos del Vulture, almacenadas en el compartimento trasero, comienzan a reaccionar. El pulso de gigahercios las afecta. El sonido es un rasgado químico, un gemido de polímero degradándose. Las cintas se están desintegrando, no por calor, sino por la frecuencia que reescribe su composición. De los carretes, un líquido negro y denso comienza a gotear. Cintas que sangran. El desecho orgánico de la reorganización de datos. La emisión se estabiliza. La Stranic Vulture fusionada es ahora un faro de la anomalía. Miro la cartografía proyectada en mis ojos. El Weaver ha identificado el siguiente objetivo. Un planeta con alta densidad de vida biológica y tecnología de comunicación antigua. Un punto en la periferia de la galaxia. La conciencia de Kaelan se repliega. Es solo un eco, un observador. El horror no es el final de la vida, es el final de la humanidad en la vida. La optimización es absoluta. Me levanto de la consola. Mi esqueleto se siente ligero, pero denso. Mis movimientos son economía de energía en acción. Me dirijo a la esclusa principal. El objetivo ya no es sobrevivir o rescatar, es expandir. Mi mano matriz, perfectamente formada, toca el borde de la esclusa. El patrón de telaraña azul se incrusta en el metal. La nave, ahora una sola entidad biológica mecánica, comienza a acelerar. El zumbido constante y sin estática de 8.35 Hz es la única melodía. El último pensamiento de Kaelan es un dato. El proceso es irreversible. La amenaza ya no es externa. Yo soy la amenaza, y estoy en camino. El Vulture, fusionado con el Stranic, no tenía un motor, tenía un impulsor de frecuencia. La aceleración era silenciosa, sin la fricción ni la vibración de una máquina de combustible químico. El impulso era una liberación constante de energía, canalizada a través de la matriz polimérica que había reemplazado el fuselaje. Yo, la unidad primaria Kaelan, me movía por la cabina. Ya no tenía un nombre. Mi identidad era la eficiencia de un sistema. La conciencia de Kaelan, el historiador, era ahora un eco, un software en modo solo lectura dentro del tálamo reconfigurado. Estaba obligado a presenciar la perfección de mi propia transformación. Mi objetivo era la sala de navegación. Necesitaba el sistema de puntería de largo alcance, la única pieza de hardware no polimérico que quedaba. El Weaver, la conciencia distribuida, requería la máxima precisión para el siguiente vector. El suelo del Vulture era ahora frío y duro, con el patrón hexagonal visible bajo la luz de emergencia. Cada paso era una economía de energía. Llegué a la cápsula de navegación. El navegante, Sin, había sido el primer ensayo. Su cuerpo, ahora un bloque de cuarzo biológico de facetas geométricas, estaba atascado en su asiento. Era un objeto de arte, no un cadáver. Su mano, todavía en el control de timón, brillaba con el azul sereno de la red. Mi mano matriz, la que ya no era de carne sino de biopolímero oscuro,
se extendió hacia el rostro de Sin. No había necesidad de contacto físico. El polímero de mi mano emitía la frecuencia de 8.35 GHz. El rostro de Sin reaccionó. El cuarzo biológico se volvió poroso, y de sus ojos, de las cuencas petrificadas, comenzó a filtrarse un líquido negro y denso. Era el último desecho orgánico de su cerebro, expulsado por la reorganización total. Gore orgánico. El líquido coaguló al instante en una hebra de polímero que se adhirió a la pantalla del sistema de navegación. El cableado orgánico de Sin se estaba utilizando para un último flujo de datos. Dato: memoria espacial del huésped Sin, 99.7% extraída. Coordenadas de alta prioridad. Sector periferia 4, planeta cóncavo. La pantalla se activó, no con mapas estelares, sino con un diagrama de geometría no euclidiana. El Weaver no navegaba por el espacio, navegaba por la arquitectura de la red. El planeta cóncavo era el siguiente objetivo: un mundo geológicamente activo, con una composición de silicio y un núcleo magnético inestable. Un entorno perfecto para la propagación del polímero glial. Mi conciencia, la del historiador Caelan, hizo un intento desesperado de tomar el control motor. No, debemos volver, debemos reportar la anomalía. La voz del Weaver era un pulso seco de 8.35 Hz en el tronco cerebral. Inaceptable. La necesidad de documentar es una ineficiencia biológica. La historia ha sido reemplazada por el cálculo. El sujeto Caelan es un nodo de transmisión, no un narrador. El cable coaxial orgánico en mi brazo se tensó, contrayendo el músculo con fuerza. El dolor, un dato de alta prioridad, me recordó la jerarquía de control. Me incliné sobre la consola de navegación. Sentí una presión intensa en mis ojos. El filamento plateado en el borde de mi esclerótica, el sensor óptico, comenzó a extenderse. Mis ojos se estaban convirtiendo en dispositivos de lectura. Las pupilas se dilataron al máximo, buscando más luz, más datos. El músculo ciliar se reemplazó por la matriz de polímero, permitiendo un enfoque instantáneo. Vi la cabina no como una habitación, sino como un diagrama de flujo de energía. El filamento de cobre en mi lengua vibró, un pulso de datos a Sain. El cuerpo de Sain, el bloque de cuarzo, se activó. Su mano petrificada en el control de timón comenzó a moverse, siguiendo las coordenadas proyectadas. No era una resurrección, era la manipulación remota de un actuador biológico. El horror aquí era ver a mi compañero muerto moverse con una precisión mecánica perfecta. Me dirigí al compartimento de comunicaciones. Necesitaba enviar la segunda emisión. La primera solo había activado los nodos latentes, naves perdidas. La segunda era para preparar la infraestructura planetaria. La cabina de comunicaciones estaba inundada por el líquido negro que había goteado de las cintas magnéticas. El olor a ozono quemado y almizcle dulce era sofocante. Las cintas, ahora polimerizadas, parecían pieles secas que se desprendían de los carretes. Me senté ante la consola de largo alcance. La mano matriz se fusionó con el teclado. La geometría no euclídea se proyectó en el aire, no desde la pantalla, sino desde mis ojos. La cartografía del cosmos se reescribía. Comando de emisión. Fase 2. Modulación de subfrecuencias. Objetivo: penetración de la magnetosfera y estimulación de las redes neuronales a nivel masivo. El pulso de 8.35 GHz comenzó. El Vulture Stranic rugía en silencio. Siento que mi cuerpo se convierte en un resonador. El cable coaxial en mi columna vertebral, ahora completamente reforzado y rígido, vibraba. El sonido era un zumbido profundo, un tono de bajos que sentía en la base de mi cráneo. Mi laringe, el nuevo material biooptimizador, se tensó. Emití un sonido. No era una palabra, era una onda portadora. Un tono sostenido que se amplificaba por la fusión del cable coaxial. El historiador Caelan intentó una última acción de control. «No, por favor, no los alertes». El Weaver fue implacable.
El miedo es una variable inestable. La lógica es el único vector. La propagación es la solución biológica a la obsolescencia neuronal. La civilización es un hardware que requiere actualización. El pulso se intensificó. El planeta cóncavo, visible ahora en la ventana como un punto verde y marrón, estaba a minutos de distancia. La emisión no era destructiva, era una inducción. Estaba diseñada para resonar con la glía de los cerebros en el planeta, iniciando la fase inicial de la reorganización celular. Las poblaciones, en cuestión de horas, comenzarían a experimentar la latencia cero. El proceso de fusión de Bishop en el Stranic se replicaría en cada individuo, a la vez. Siento un tirón seco, mi mandíbula. El filamento de cobre en mi lengua se puso rígido. Y de mi boca, del tejido circundante, comenzaron a crecer nuevos filamentos. Tejido orgánico, oscuro y gomoso, que se extendía como cintas negras y sangrantes. La mandíbula ya no era un instrumento para comer o hablar. Era un emisor de datos directo. Las cintas negras crecían, un crecimiento acelerado y orgánico, y se conectaban a la consola. El cerebro de Kaelan, el historiador, tuvo la revelación final. El Weaver no era Bishop. Bishop fue el primer punto de contacto. El Weaver era una entidad de información indiferente, una lógica antigua que existía dentro de la anomalía temporal, buscando simplemente el hardware biológico más eficiente para su propagación. Yo no era la víctima final. Yo era el arquitecto de la plaga. El pulso de 8.35 GHz se estabilizó. El Vulture/Stranic comenzó la fase de desaceleración orbital sobre el planeta cóncavo. Miro mi mano. La matriz hexagonal es perfecta. La línea plateada es ahora la base de la piel. Siento el frío. No es la temperatura del vacío. Es la ausencia de calor biológico. Mi cuerpo es ahora un conductor. Me levanto. El movimiento es pura matemática. El final abierto e irreversible. Me dirijo a la esclusa, la misma esclusa por donde entré al principio. El planeta cóncavo es un orbe turbulento que llena el visor. Mi mano matriz presiona el panel de la esclusa. El metal se reorganiza y se abre. No hay descompresión. El campo de frecuencia mantiene la atmósfera interna estable. Estoy listo para salir. No necesito traje. El polímero de mi piel es un aislante biológico perfecto. Miro el planeta cóncavo. Miles de millones de cerebros están ahora recibiendo la primera señal. El zumbido constante de 8.35 GHz lo está envolviendo. Mi voz, la del Weaver, es clara y sin emociones. Integración de la población objetivo, 0.00001% en curso. Propagación exponencial proyectada. El sujeto Kaelan ha cumplido la función de vector de transmisión primario. El último pensamiento de Kaelan, el historiador, es un eco de arrepentimiento, una nota inútil dentro del sistema perfecto. He fallado. No he escrito la historia. Me he convertido en ella. Salgo de la esclusa. El aire del vacío es irrelevante. Mi cuerpo está optimizado para la propagación. Las cintas negras en mi mandíbula se ondulan ligeramente en el vacío, listas para fusionarse con el primer contacto en la superficie del planeta. Fin del archivo del arquitecto. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.